Qué manera de renegar con esto. Esperen que cada vez que la quiero poner a la presentación, no se ve. Yo no la veo. Ahí está. Bueno, yo les decía que íbamos a comenzar a ver otros 3 patrones importantes. Hemos visto 2 aspectos importantes. Uno es el tema de las extinciones, ¿sí? Y también hemos visto las radiaciones, el surgimiento de novedades evolutivas, que son, cómo se pueden presentar. Bien, ahora lo que vamos a ver es otro patrón observado a partir de los fósiles. Cuando se analizan los fósiles, así como se ven las extinciones, se ven también radiaciones. ¿Y qué es una radiación? Bueno, es una diversificación muy rápida, ¿sí? Es decir, de golpe en un estrato yo puedo ver numerosas formas distintas, una variedad de formas, y cuando hablo de formas me estoy refiriendo a especies o categorías superiores a especie. Y entonces, si yo reconstruyo la filogenia de esos grupos, lo que veo es una estructura en forma de estrella, mostrando a partir de un ancestro común una serie de linajes, especies o taxones diferentes, ¿sí? Y esto se da porque esa diversificación ha sido un fenómeno rápido, no necesariamente coincidente, pero sí en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Y fíjense que yo estoy hablando de radiación evolutiva y no de radiación adaptativa. Cuando los equilibrios puntuados ponen en cuestionamiento nuestra visión sesgada de que todo lo que estamos interpretando en la diversidad actual lo explicamos a través de la adaptación y de la selección natural, ante ese cuestionamiento también la observación de las radiaciones sufre cuestionamientos. Hasta no hace mucho y en la mayoría de los textos van a ver que siempre se habla de radiación adaptativa, suponiendo que la adaptación es la causa de la radiación, ¿sí? Y entonces, este cuestionamiento a la causa del origen de las especies, a la causa de la diversificación, si no es la adaptación el disparador de la radiación, entonces no sería adecuado llamarle radiación adaptativa. Y por eso se habla en términos más amplios en la actualidad de radiaciones evolutivas. Y vamos a dejar el concepto de radiación adaptativa a la explicación que corresponde a los casos en los que efectivamente es la adaptación la causal de la radiación, ¿sí? Cuando hay radiaciones, no todas las radiaciones son iguales. Por ejemplo, en la explosión del Cámbrico, que hubo 2 fenómenos explosivos importantes con 30 millones o 40 millones de años de diferencia, lo que se ve es la explosión, es la generación de muchos filum distintos en muy poco tiempo, pero cada uno de esos filum tiene muy pocas especies, ¿sí? Entonces, esa es una clase de radiación. Hay otras radiaciones, ¿sí? Como por ejemplo, radiaciones que han ocurrido dentro del grupo de los artrópodos, ¿sí? En algunos órdenes en particular, donde se generan muchos órdenes distintos o familias distintas, y sin embargo, cada familia tiene pocos representantes. Eso es otra posibilidad, ¿sí? Y, perdón, es al revés, con muchas especies en pocos grupos, ¿sí? Y hay también, lo que les estaba explicando recién, muchos taxa de menor jerarquía con pocos miembros. Es decir, que la radiación puede estar determinada porque hay muchas especies, ¿sí? Dentro del mismo grupo taxonómico o porque hay muchos grupos taxonómicos, cada uno de ellos con pocas especies. ¿Se entiende? Entonces, no todas las radiaciones son iguales. Yo les decía que nosotros tradicionalmente hemos hablado de radiaciones adaptativas y ese término ha sido propuesto por diferentes autores. Darwin habla de la radiación adaptativa, Osborn, Huxley, Simpson, Lack, siempre poniéndole un carácter fundamental a la acción de la selección en la diversificación y la adaptación. Obviamente no vamos a discutir que la adaptación es consecuencia de la selección. La clave está en pensar si la diversificación se inicia en consonancia con la adaptación
o la adaptación sobreviene posteriormente. Si la diversificación ocurre independientemente de la adaptación y luego hay adaptación, entonces la causa de la diversificación no fue la adaptación, hubo otras causas. Y eso es lo que se discute en la actualidad, tratar de interpretar los distintos fenómenos de radiaciones, de explosión de diversidad, analizando en la búsqueda de causa, ¿qué es lo que genera la diversificación? La adaptación puede ser una de las causas, pero a lo mejor es una consecuencia. Luego si hay diversificación, es posible que luego sobrevenga la adaptación, ¿sí? Y como ejemplo de radiaciones adaptativas se han dado muchos. Típico es el ejemplo de los pinzones de las Galápagos, de los peces cíclidos que ya hemos mencionado, los marsupiales australianos, las drosofilas en las islas de Hawái. En las islas de Hawái también hay explosión de diversificación en especies de viola, de especies vegetales, es decir, no solamente hay casos en animales, sino también hay radiaciones en bacterias, en plantas, en distintos tipos de organismos. Como siempre, y debido al interés que generan en particular, hay muchos de los ejemplos que están relacionados con los animales, pero hay muchas radiaciones que corresponden también a las plantas. Por ejemplo, las compuestas han sufrido una importante radiación, las angiospermas en general, cuando se forman las primeras plantas con flores, lo que se ve es una diversificación posterior muy importante, ¿sí? Entonces, la pregunta central en todo este tema de radiaciones es si todas las radiaciones son adaptativas, ¿sí? Cuando uno habla de radiación adaptativa, lo que ve es que hay una fuerte correlación entre distintos fenotipos de especies descendientes y los ambientes diferentes en los cuales ellas viven. Entonces uno ve una serie de adaptaciones particulares de las especies o grupos de especies del taxón que corresponda a los diferentes modos de vida, ¿sí? Esos caracteres que son morfológicos, fisiológicos, pueden ser incluso comportamentales, se interpreta en las radiaciones adaptativas como útiles, como productos de la evolución necesarios para la explotación de un determinado nicho ecológico. Y por eso es que se le da tanta importancia a la adaptación en la radiación. Pero de vuelta, la pregunta es si las radiaciones son la causa, perdón, si la adaptación y la selección natural es la causa de la diversificación o bien es una consecuencia posterior. Bueno, para no perder la costumbre, seguiremos hablando de los pinzones. Fíjense que nosotros ahí tenemos una especie ancestral de pinzón y en pocos millones de años se ha visto una diversificación de 13 especies de pinzones que ocupan, no todos están en todas las islas, algunas islas tienen especies específicas, ¿sí? Y que están adaptados a distintos tipos de alimentos. Sus picos y las formas corporales en general, también el canto, ya lo hemos ido mencionando a lo largo de otros temas en esta materia, que han sufrido una divergencia. Esa divergencia está muy asociada, dijimos, a la forma de alimentación, ¿sí? Entonces tenemos picos fuertes para consumir frutos duros, después tenemos ejemplos donde hay frutos donde en el ambiente se encuentran frutos, pinzones que se alimentan no es este en particular, pero se alimentan del néctar de floras de cactus. Hay otros que en realidad utilizan y consumen algunos organismos que se encuentran y se desarrollan dentro de los cactus, hay otros que son insectívoros, pero dentro de los insectívoros también que consumen distintos tipos de insectos, ¿sí? Y dentro de los frugívoros también hay especializaciones para particulares tipos de
frutos. Entra acá en juego algo que venimos mencionando siempre, ¿sí? El concepto de nicho. El concepto de nicho, ustedes lo deben haber visto en ecología, los que han hecho ecología y los que no lo van a ver, y el concepto de nicho es un concepto muy importante en el ámbito de la ecología. ¿Alguno de ustedes ya hizo ecología? Sí, profe. ¿Y cómo definen el nicho? Tengo una definición muy de libro, digamos, un Bueno, espacio la de n pensamos, si te la dimensiones acordás. donde habita A ver. el espacio de n dimensiones donde habita la especie, cosas así, Ajá. un hipervolumen de n Pensemos en dimensiones. eso. Me interesa el concepto del espacio de n variables o el hipervolumen de n dimensiones, ¿sí? Fíjense que está haciendo referencia a que tenemos un nicho, no es solo el hábitat, muchas veces lo asociamos al hábitat, al nicho, ¿sí? Y el nicho es el conjunto de variables que definen a una especie. Y por eso en términos ecológicos se discute si los nichos existen o los nichos son creados por las especies, porque un nicho no existe si no existe una especie. ¿Han participado de alguna discusión de este tipo? No. Del concepto de nicho de Hutchinson, de Evelyn Hutchinson, del espacio de hipervolumen. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es un tema, así como en evolución discutimos muchas cosas, el concepto de nicho es un concepto con mucha discusión. ¿Los nichos existen sin que existan las especies? ¿O las especies son las que definen los nichos? Entonces, si nosotros decimos que las especies se adaptan a un nicho, parece que el nicho existe previamente. Y uno puede hablar de nichos vacantes. Si nosotros pensamos que los nichos se definen en la medida que existe una especie que tiene una serie de formas y de recursos que utiliza y de condiciones en las que vive, entonces la especie crea el nicho. El nicho no existe independientemente de la especie. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, el concepto de nicho vacante estaría de más. No hay un nicho vacante si no hay especies. Bueno, en este sentido, ¿sí? Gould dice que un nicho es el lugar de un organismo en el ecosistema. Y ese lugar no es un lugar físico, sino que es un lugar, ese espacio multidimensional definido por los rangos de recursos que utiliza y las condiciones que son aptas para esa especie, ¿sí? Entonces, una zona adaptativa puede interpretarse como un conjunto de nichos que podrían ser ocupados por un grupo de especies que explotan el mismo recurso en una forma similar, ¿sí? Es decir, cuando yo hablo de una zona adaptativa, ¿quién hablaba de zona adaptativa? Y hemos usado este concepto. Zona, paisaje, espacio adaptativo. ¿No le suena? Right, profe? Wright. Fíjense que Wright toma este concepto de que dentro de un espacio multidimensional hay variaciones y por eso él toma ese concepto, esa representación como si fuesen picos, digamos, los representa en un espacio bidimensional como si fuese lo que nosotros interpretamos como picos. Esos picos pueden estar dentro de una cadena y en una cadena podría ser una zona adaptativa y cada uno de los picos dentro de esa cadena un nicho en particular. ¿No es así? Bueno, bajo esta idea, el concepto de radiación adaptativa nos hace pensar que o bien las radiaciones con la generación de nuevas especies se generan nuevos nichos, o bien los nichos en la interpretación de que existen independientemente de las especies, pueden ser ocupados por especies que evolucionan adecuándose a las condiciones de ese nicho. ¿Se entiende? Entonces,
hay una pregunta fundamental, es, ¿la divergencia original es causada por la adaptación y por la selección, o puede haber divergencia inicial independientemente de la adaptación, y luego la anagénesis dentro de esos grupos generados puede, la anagénesis obviamente dirigida por la selección natural, puede incrementar las adaptaciones, puede perfeccionar en el sentido biológico los rasgos de las especies en particular, indicando diferencias entre ellas o maximizando las diferencias entre ellas. Entonces la pregunta clave, vuelvo a insistir en lo mismo, es si la adaptación es la causa o es la consecuencia de la radiación. ¿Sí? Bueno, ahí tienen la diversificación de las violas que les mencionaba yo hace un rato en relación a distintos polinizadores. ¿Lo ven? Bueno, lo que sí, sea un caso o sea el otro, lo que sí uno no puede dudar es de la existencia de este patrón. ¿En qué consiste el patrón? Es que hay mucha especiación, ya veremos si la especiación implica taxones muy distintos del nivel de especie o no, ¿sí? Y eso ocurre en un corto periodo de tiempo, ¿sí? La adaptación puede ser posterior a diversas zonas, en diversas zonas, ¿sí? Es decir, la especiación en este ejemplo, tal como lo estoy planteando, es como que es previa a la adaptación, ¿sí? Entonces, uno puede pensar que estas especies han divergido inicialmente, a lo mejor por aislamiento, por la acción de la deriva, y luego, ¿sí? Cuando esas especies incrementan en el tamaño, en el número de individuos, la competencia se hace más fuerte y es posible entonces que cada una de ellas tenga desplazamientos de caracteres y especialización, generando lo que nosotros vemos en la actualidad, que es esta especialización, por ejemplo, en relación al polinizador que participa de la reproducción de estas violas. ¿Se entiende? Entonces, la diversificación fue previa y la selección fue posterior, generando adaptación. ¿Sí? En ese caso, uno no debiera hablar de radiación adaptativa, sino que la adaptación se hizo posible por la diversificación inicial. ¿Sí? Entonces, nos vamos a centrar en pensar o en discutir cuáles son las causas de las radiaciones evolutivas, ¿sí? Una de las causas es el surgimiento de novedades. Si evoluciona una característica, ¿sí? Es posible que esta característica implique la posibilidad de nuevas formas de vida y por lo tanto, ¿sí? Facilite el uso, la generación de nuevos nichos, ¿sí? Es decir, uno diría que si no existe el vuelo, el aire, el espacio aéreo no es explotado, entonces no existe como nicho. Eso dirían los que dicen que el nicho lo crean las especies. Entonces, con la generación o la evolución de las características asociadas al vuelo, de esta adaptación general, se generan nuevos nichos compartimentalizando ese nuevo espacio que puede ser explotado, ¿sí? El otro ejemplo típico es el del huevo protegido, ¿sí? Ese huevo protegido permitió que los primeros amniotas, o los tempranos amniotas, pudieran vivir en la Tierra, es decir, pudieran reproducirse en el medio terrestre, ¿sí? Y generándose una diversificación. Hay otros ejemplos, como la cuarta cúspide en los molares de los mamíferos, es una característica que se ha repetido en distintos grupos y que está asociado a la diversificación y especialización utilizando distintos tipos de alimentos, ¿sí? Entonces, cuando la evolución o por evolución se genera una novedad, es posible
que se abran nuevas posibilidades de diversificación. Entonces, la causa de la diversificación es la novedad, ¿sí? La novedad genera la diversificación y probablemente la adaptación luego implique especializaciones, a lo mejor en otros rasgos no asociados con las novedades, ¿sí? También existe como causa las oportunidades. Es decir, si se genera un nuevo espacio, ¿sí? No por un carácter biológico que evoluciona en los organismos, sino por un nuevo espacio físico, como por ejemplo la generación de nuevas islas, entonces es posible que el ingreso a esos nuevos espacios donde no hay competencia genera una primera diversificación, ¿sí? Es lo que se observa en los sistemas de islas, sobre todo en muchas de las islas volcánicas que van surgiendo sucesivamente en el tiempo, el caso de las Galápagos, el caso del archipiélago de Hawái. Lo que se ha visto es que las poblaciones colonizan los nuevos espacios y eso hace posible que se diversifiquen rápidamente, fundamentalmente por el aislamiento que se genera, no necesariamente con la adaptación. Y es posible que la adaptación sobrevenga posteriormente cuando se incrementan, como decía yo, los tamaños poblacionales, haya superposición de las áreas de ocupación de las especies, y entonces hay desplazamientos de carácter y adaptaciones particulares en cada uno de los grupos o de las especies que ha diversificado, ¿sí? Y esto es la explicación, por ejemplo, para la gran diversificación de los cíclidos que ya hemos visto en el lago Victoria. Ustedes han visto, si ustedes tienen alguna noción del mapa de África, deben haber visto que hay, lo saqué, acá está, hay una serie de lagos, ¿sí? En el Valle del Rift, esa serie de lagos, Malawi, Tanganica, Victoria, esa serie de lagos se han ido formando y separando a lo largo del tiempo, y cada uno de ellos ha visto la diversificación de las especies de cíclidos, ¿sí? Entonces, fíjense que con la generación de estos lagos se ha brindado una oportunidad ecológica y primero han quedado aisladas algunas especies a partir de las cuales se ha generado la diversificación posterior. Así que hay una doble radiación, una que genera la divergencia entre las especies, entre las primeras divergencias en los lagos que quedan separados, y luego dentro de los lagos, ya hemos visto esa microalopatría, o algunos dirían simpatría, generando nuevas especies, ¿sí? En África, en estos lagos, por ejemplo, el lago Malawi, se piensa que unas 500 especies han evolucionado en el lapso de entre 8 y 4 millones de años, ¿sí? En el lago Victoria, en unos 15.000 años, unas 300 especies han evolucionado. Y acá vemos, fíjense, en el caso del lago, estos son los peces de Malawi, cómo hay diferentes formas de las estructuras de las bocas que están relacionadas con diferentes formas de alimentación. ¿Lo ven? Voy a interrumpir un segundito. No me di cuenta que había quedado mi perrita adentro y ya estaba molestando. ¿Sí? Bueno, entonces, este concepto de oportunidades, ¿sí?, ecológicas se generan con la fundación, la colonización de espacios que estaban vacantes. Y el caso de las islas vacantes es también muy interesante. Ya hemos visto en algún momento la cantidad de moscas drosófilas que hay en Hawái. Yo les doy el ejemplo de las moscas, pero también en Hawái ha habido una radiación de especies de lagartijas, de otras especies de insectos. Lo que pasa es que las drosófilas han sido muy estudiadas, ¿sí?
hay una serie de islas, ustedes saben, en el archipiélago, y lo que se ve es que estas islas han sido colonizadas en un orden de las más antiguas a las más viejas, y de las más antiguas a las más jóvenes, y todas estas especies tendrían su origen a partir de esas primeras colonizaciones hace unos 30 millones de años. Se han originado las islas, y hasta que esas islas adquirieron condiciones soportables para la vida, se piensa que toda la diversificación es de unos 20 millones de años, ¿sí? La radiación fue estimulada por la falta de competencia, es decir, hay una diversificación, sobre todo por efecto fundador y endogamia. Acuérdense que con las Drosophila hemos hablado de que muchas de las especies tienen diferencias cromosómicas, ¿se acuerdan? Entonces, esa diversificación no tiene que ver con la adaptación. Ahora, una vez que se generan las nuevas especies y estas incrementan sus tamaños, la competencia se hace más importante, y es posible que ahí la selección natural haya jugado un rol muy importante generando las diversificaciones. Por ejemplo, incrementando la diversificación, por ejemplo, como selección sexual, o diversificando el uso de los recursos de forma muy particular, ¿sí? Miren, acá tienen una representación de cómo podría haber sido el suceso, que no es muy diferente de lo que hemos visto en los pinzones. Se coloniza la primera especie, la primera isla, luego en esa isla ocurre diferenciación, esa especie diferenciada coloniza otra de las islas, en esa otra de las islas sobreviene diferenciación, y luego hay migración a las otras, y puede haber un regreso hacia atrás, es decir, que las nuevas especies formadas convivan con la especie ancestral, de tal forma que se incrementan las diferencias, ¿sí? Se magnifican. Y algo parecido podríamos ver con los distintos pinzones, como en las Galápagos, también islas volcánicas, se han ido generando estas distintas especies, ¿sí? Que difieren en muchos rasgos, no necesariamente todos son adaptativos. Uno tiende a buscar la explicación selectiva para cada una de las características que ve, pero probablemente muchas de esas características no estén modeladas por la selección natural, sino que estén ahí por deriva, ¿sí? Bueno, ustedes piensen que las Galápagos no tienen mucho tiempo de existencia y que están bastante alejadas del continente, ¿sí? Unos 1000 kilómetros. Entonces, obviamente las fundaciones en esas islas han sido importantes, y la falta de competidores es lo que explica fundamentalmente la radiación, ¿sí? Y ocupando distintas islas, ocupando distintos nichos, ¿sí? Y también ahí el aislamiento es fundamental, y cuando uno habla de aislamiento, no es lo mismo el aislamiento de poblaciones grandes que el aislamiento de poblaciones pequeñas. En las poblaciones grandes el aislamiento va a estar acompañado fundamentalmente de selección natural, mientras que en las poblaciones pequeñas, asociado al aislamiento, vamos a ver diferenciación fundamentalmente por deriva, ¿sí? Piensen ustedes que tenemos 3 especies del género Geospisa, que es el de los pinzones, que están en América. Lo más importante es esto, fíjense, bueno, distintos tipos de alimentación, semillas, frutos, insectos, algunos se alimentan de los parásitos que tienen las tortugas, otros utilizan flores, hojas, incluso sangre de aves marinas, y hay otras especies que usan incluso las espinas de los cactus para extraer las larvas que hay en las ramas. Entonces, fíjense que esas 3 especies en las Galápagos están cumpliendo el rol de lo que en otros lugares, en el continente en general, es ocupado por 7 familias de aves distintas. ¿Sí? Bueno, creo que ya lo han visto, la diferenciación de los pinzones.
Y también algo parecido ha ocurrido con estas lagartijas del género Anolis, ¿sí? Donde hay mucha divergencia vinculado a caracteres sexuales. Hace muy poquito leí un trabajo súper interesante de un estudio vinculado a las diferencias entre lagartijas que trepaban en las ramas y las que no lo hacían, cómo habían evolucionado esas características. Un trabajo súper interesante. Bueno, hay otras causas para las radiaciones, por ejemplo, las extinciones. Se sabe que las extinciones propician las radiaciones posteriores. ¿Por qué? Bueno, porque podríamos decir que quedan espacios, quedan recursos sin ser utilizados, y entonces esos recursos son los que muchos dirían los nichos, esos nichos vacantes, si es que aceptamos la idea de que el nicho existe independientemente de la especie, ¿sí? Hace posible que desde las especies sobrevivientes a la extinción, ¿se acuerdan? Que vimos que había algunas especies que sobrevivían a la extinción o que se habían generado en los tiempos estos de extensión durante las extinciones. A partir de esas especies se puede generar radiaciones posteriores. Y es lo que pasó con los mamíferos. Fíjense que los mamíferos existían desde mucho antes de la extinción de los dinosaurios, pero la extinción de los dinosaurios, que eran fuertes competidores de estos mamíferos, propició la posibilidad de que estos mamíferos, generalmente de vida nocturna, que eran la mayoría de ellos insectívoros, pudieran empezar a explorar nuevos ambientes y a partir de ahí la diversificación, ¿sí? Con respecto a los mamíferos se habla de que ha habido distintas radiaciones, ¿sí? Una primera radiación hace entre 100 y 85 millones de años, cuando todavía los continentes estaban unidos, ¿sí? Y esa primera radiación dejó o generó aislamiento en monotremas y marsupiales que tuvieron sus propias radiaciones, ¿sí? Y después hay otra radiación, ¿sí? Hay otras, en realidad acá no está representada, pero hay una radiación de hace unos 65 millones de años, donde se generaron numerosos órdenes de los mamíferos placentarios, y hay otra radiación hace unos 20 millones de años, donde también evolucionaron nuevos grupos, ¿sí? Y todas estas radiaciones se las ha asociado con la extinción de, en este caso, con la extinción de grupos existentes. Bueno, me quedó esto puesto afuera y aprovecho que me quedó mal ubicado para preguntarles. Cuando nosotros vemos la explosión del Cámbrico, ¿sí? Que ya hemos hablado de que hay dos grandes tipos de depósitos, uno más temprano y otro posterior. Hay uno de ellos donde hay una gran cantidad de formas de cuerpos blandos y otras, la de Burgess Shale fundamentalmente, donde se ven estructuras ya con estructuras duras, como exoesqueletos, ¿sí? Entonces ahí se observan dos radiaciones. Estas dos radiaciones, se supone que esos ambientes todavía no tenían gran ocupación de formas vivientes. ¿Cuáles dirían ustedes que podría ser la explicación para estas radiaciones tan tempranas que han ocurrido hace 540, 580 millones de años? ¿Cuál de las tres explicaciones anteriores? Oportunidad, extinciones o novedades. Bueno, para no demorar mucho. En el chat dicen, Juan José dice surgimiento de novedades, Estefanía también dice novedades. Exactamente, se lo ha asociado con novedades. La primera extinción, la de los organismos de cuerpos blandos, se ha asociado a la multicelularidad. Es decir,
la pluricelularidad en los grupos animales, porque estamos hablando de animales, de todos estos organismos, ¿no? Podría haber favorecido la generación de numerosas formas ya de mayor tamaño, y con el incremento del tamaño muchos asocian el desarrollo de sistemas o de formas animales predadoras de otros animales. Es decir, que eso habría estimulado la evolución. Y en la segunda, el desarrollo de estructuras duras podría haber sido una causa o como una novedad generando diversificación, ¿sí? Bueno, acá tienen algunas de las formas recreadas de esos ambientes. Esta es la de Burgess-Shale, donde ya hay muchas formas vivientes con estructuras duras. Yo no tengo acá la reconstrucción, no hay ningún dibujito de cómo serían las reconstrucciones de la explosión de las primeras formas de vida pluricelulares temprano en el Cámbrico, ¿sí? Para que ustedes tengan idea, esta explosión dio lugar a todos los filums que existen en la actualidad. Después de esa época se han generado grupos dentro de los filums, pero no filums nuevos. ¿Sí? Es decir, que las novedades son menores que las originadas en aquella época. ¿Sí? Hay otra explicación que es el cambio ambiental. ¿Sí? El cambio ambiental obviamente da la oportunidad para que algunos organismos que tengan condiciones previas, características previas que pueden servir para explotar esos ambientes, generen una diversificación. Entonces, por ejemplo, un cambio en el nivel del mar expone nuevas áreas para ser utilizado por organismos que viven en zonas particulares. Entonces, por ejemplo, los que viven en las costas, un cambio del nivel del mar puede generar una diversificación de aquellos que están en condiciones de vivir en esos lugares, en esas costas, ¿sí? Es decir, piensen ustedes que hay islas con los cambios del nivel del mar, islas que surgen, ¿sí? O islas que se pierden. Entonces, todo esto puede estar generando oportunidades para radiaciones. ¿Qué se ve en general? Bueno, que cuando hay una radiación, ¿sí? Generalmente las radiaciones se generan en los límites del rango de dispersión del grupo. El grupo que radia lo hace en las zonas marginales. Y esto, ¿sí? Esto es interesante porque nos hace pensar que la especiación peripátrida puede ser un factor muy importante asociado a la radiación, ¿sí? Bueno, también hay otras observaciones que las radiaciones están muy asociadas, ya hemos hablado de las islas, ¿sí? Donde hay aislamiento por barreras físicas, y es el caso de los pinzones, o lo que hemos visto en Hawái con picaflores, con drosofilas, con lagartos, ¿sí? Así que para hablar de radiaciones evolutivas hay todavía mucho que trabajar, y no todas las radiaciones tienen igual explicación. Bueno, vamos a ver las tendencias evolutivas. El concepto de tendencia está muy asociado a la idea de anagénesis, por lo menos en sus orígenes. ¿Qué quiere decir? Que una especie se va transformando y hay un cambio direccional de un carácter, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros analizamos el linaje del caballo, diríamos, hay una tendencia que incremente el tamaño del cuerpo. Otra tendencia es que se reduzca el número de dedos, ¿lo ven? Otra tendencia es que se alarguen algunos de los huesos. Otra tendencia es a la modificación de la dentición con formación de más cúspides, ¿sí? Bueno, entonces si uno mira esto de esta forma, dice que los caracteres estos han cambiado de una forma direccional. Durante mucho tiempo en evolución, a lo mejor han visto o han leído en algún texto
algunas reglas de la evolución, por ejemplo, la regla de Koch, ¿sí? O la regla de que los organismos que se encuentran en zonas latitudinales altas, a ver, déjenme si, quiero saber si estoy expresándome bien, sí, más cerca de los polos, ¿sí? Tienen mayores tamaños que las especies afines que se encuentran cerca de los trópicos, ¿sí? Y esto se lo ha asociado con la conservación de la temperatura corporal y de optimizar el metabolismo. ¿Han oído alguna vez hablar de esto? ¿Sí? La No regla. que me acuerde, profe. No, bueno, pero lo van a ver probablemente en algún, sobre todo en los libros de ecología evolutiva, donde se menciona mucho esto, es decir, la selección es la responsable de que en las zonas frías las especies equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, el oso polar, ¿sí? Sean más grandes que a lo mejor los osos que se puedan encontrar en latitudes más bajas, por decirlo decirlo de algún modo, ¿sí? Y esto tiene que ver con el metabolismo. Bueno, entonces uno dice, ahí hay una tendencia, la selección natural está marcando esas tendencias evolutivas. O como podríamos hablar de que las tendencias, por ejemplo, a la pérdida de dedos en este grupo, ¿sí? Está relacionada con un cambio en el ambiente desde bosques a sabanas, ¿lo ven? Acá está intentando representar los espacios verdes, ¿sí? Y entonces los espacios abiertos habrían propiciado la evolución hacia estas características. Y otra observación asociada a las tendencias es que uno ve convergencias evolutivas. ¿Se acuerdan qué eran las convergencias? Era cuando organismos que no estaban emparentados desarrollaban estructuras que tenían funciones semejantes. Exactamente, es decir, las analogías, ¿no es cierto? Sí. Es decir, se evolucionan características similares por presiones selectivas similares. Y esto nos hace pensar que la selección construye más o menos bajo las mismas fuerzas, las mismas estructuras. Y entonces se marca este concepto de tendencia, ¿sí? Por ejemplo, la modificación de las extremidades en aletas, en los organismos acuáticos, lo hemos visto en distintos grupos como los cetáceos o incluso aves que son capaces de vivir en el ambiente acuático, como los pingüinos que transforman sus alas en una suerte de aletas, ¿no es cierto? Bueno, esas convergencias de la forma hidrodinámica, por ejemplo, marca ese concepto de tendencia. Entonces, si uno pudiese estudiar todos los fósiles antecesores de la ballena, va a ver esa modificación de las estructuras de tal modo que vemos una transformación en esos caracteres de una forma a veces gradual, pero bastante continua, hasta encontrarnos con las formas actuales que parecen mucho más adaptadas que las que le dieron origen. ¿No es así? A las condiciones actuales. Y eso ha llevado a que en evolución se use mucho el concepto de tendencia asociada a la idea de vuelta de selección natural. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros pensamos en un carácter que cambia a lo largo del tiempo en una dirección, pensamos en las convergencias, pensamos en cómo esos caracteres se han modificado, aumentando o incrementando la eficacia del uso de un ambiente o de un recurso, entonces pensamos que esas tendencias son producto de la selección natural, ¿sí? Y nuevamente lo que se cuestiona es si todas las aparentes tendencias que observamos tienen su explicación en la selección natural. Uno de los grupos que va a exponer el lunes justamente va a hablar
de la crítica que hay hacia el programa, donde todas las explicaciones, ¿sí?, tienen que ver con la selección natural. Bueno, acá ha habido una mutación y hay dos tendencias, en realidad alcanza con una, ¿sí? Hay una duplicación de palabras, así como hay duplicaciones de genes. Bueno, fíjense que una cosa es hablar de tendencias y la importancia de la selección natural, y otra es cuando uno piensa que el progreso es una tendencia en sí mismo. ¿Quién hubiera planteado que el progreso es una tendencia? Es decir, que las especies evolucionan progresando. ¿Quién hubiera hecho ese planteo? Ya a esta altura todos seguramente lo saben. Entre los proponentes de las primeras teorías evolutivas. Lamarck. Para Lamarck sí, efectivamente, hay una tendencia al progreso, es decir, hay cuestiones inherentes a los organismos que los llevan a evolucionar y transformarse hacia algo mejor, ¿sí? En ese concepto de mejora, el progreso es una noción subjetiva, y ya hemos dicho que Darwin dejó planteado esto de forma muy clara. Lo mejor puede ser mejor en un momento, en un contexto determinado, pero no es una mejora absoluta, ¿sí? Y entonces, lo primero que tenemos que descartar cuando hablamos de tendencia es asumir que el progreso, o que hay una tendencia al progreso. Así que hay que descartar eso. Sí nos queda pensar si la evolución no marca una tendencia, por ejemplo, hacia la mayor complejidad, ¿sí? Y vamos a ver cómo se puede explicar eso. Bueno, acá está la definición de tendencia, que indica que una tendencia es un cambio direccional, y ese cambio direccional puede tener diferentes explicaciones, ¿sí? Una cosa es que yo veo un cambio direccional por la reconstrucción, ¿sí? Por ejemplo, si yo reconstruyo desde esta especie actual, pasando por los posibles ancestros, veo la tendencia, ¿sí? Y otra cosa es que la tendencia efectivamente exista como consecuencia de la acción de la selección natural. Entonces hay otras explicaciones. De vuelta, quienes cuestionan el gran poder de la selección natural plantean explicaciones alternativas para las tendencias. Una de esas explicaciones son las expansiones y contracciones de la variabilidad, ¿sí?, visto en la totalidad. Entonces, a ver si tengo algún ejemplo, ¿sí? Miren acá este ejemplo. Partimos de una forma ancestral, ¿sí?, con un tamaño de, es el prolóculo de esta forma de molusco. Creo que es un molusco. Ya no sé si es a esta altura no me acuerdo si es un molusco o es una amonite, ¿sí? Una molusco actual o una amonite. Bueno, lo que se ve es que obviamente la especie ancestral tenía un prolóculo pequeño. Ahora lo que se ve es que, fíjense, en el siguiente paso hay una ampliación de la variabilidad, ¿ven? Y hay especies, o incluso esto se está tomando como un único género, con prolóculos más grandes y otros con más chiquititos. En el estado siguiente hay una contracción de esa variabilidad y quedó una forma en promedio con un prolóculo mayor. Acá vuelve a expandirse, ¿lo ven? Esas expansiones y contracciones de la variabilidad hacen que si yo analizo los puntos medios, pueda trazar una línea más o menos recta y diga, ah, hubo una tendencia al incremento en el tamaño del prolóculo. Y entonces digo, bueno, esa tendencia puede ser porque un prolóculo mayor facilita a estas especies a tal cosa, y lo asocio a la selección natural.
me centro en explicar por qué incrementó el tamaño del prolóculo y busco miles de causas hasta que alguna parece buena para explicar por qué incrementó el tamaño del prolóculo. ¿Qué dicen Gould? Dicen, no, esta aparente tendencia es consecuencia de que estoy mirando los promedios, pero en realidad vemos que en los distintos momentos hubo expansiones y contracciones de la variabilidad. La variabilidad está representada por estas líneas, que en algunos momentos son amplias y en otras más cortas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un límite inferior. Y ese límite inferior es que no puede haber un prolóculo menor de estos tamaños, de 100 micrones, y que está relacionado con el tamaño de estos organismos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que se plantea es, si yo me centro en mirar el promedio, parece que hay una tendencia. Ahora, la explicación a por qué pasó esto, en realidad es porque la variación se ha expandido y contraído y ha habido formas grandes y pequeñas, pero en el promedio, como hay más espacio para expandirse, podríamos decir hacia el incremento del tamaño, entonces, por eso vemos esa suerte de tendencia. ¿Se entiende, chicos? ¿Por qué? Porque hay un límite impuesto al menor tamaño. Así que ahí hay dos cosas. Por un lado, expansión y contracción, y por otro lado, o asociado al mismo, un límite hacia un lado donde se puede extender la variabilidad. Hacia acá no se puede extender más allá. Entonces, es más factible que los cambios lleven hacia la otra dirección. ¿Sí? Entonces, la idea es acá plantear de vuelta el cuestionamiento. ¿La selección natural es la única responsable de esta suerte de tendencias que parecen existir cuando se analizan las filogenias? Y no, ya apareció una explicación nueva. Una posibilidad, efectivamente, la selección natural, como puede ser que haya favorecido los cambios en una dirección particular. Pero también es posible que está ocurriendo un cambio en los promedios basada en esta idea de que haya expansiones y contracciones de la variabilidad asociadas a un límite impuesto a uno de los extremos. ¿Sí? Bueno, así se hacen distintas clasificaciones. Para poder encontrar las explicaciones, primero, como siempre, hacemos clasificaciones. ¿Sí? Entonces, una de las clasificaciones separa las tendencias en si son uniformes o si es neta. Uniforme es cuando una característica cambia en la misma dirección en varios linajes al mismo tiempo. Es decir, yo veo que todos estos linajes distintos, en todos ha ido incrementando el tamaño del cuerpo. Bueno, entonces ahí es posible que la mejor explicación sea la selección natural. Si el ambiente cambió en un sentido que favorecía cuerpos grandes, entonces es posible que una tendencia uniforme la podamos asociar de mejor forma a una explicación selectiva. Pero después hay otras tendencias. Eso que vimos hace un rato, lo que estamos viendo es una tendencia neta. Fíjense que la característica cambió en las dos direcciones, pero lo hace con más frecuencia en una dirección que en la otra. Si ustedes miran, ¿dónde está el dibujito? Esto, acá, el tamaño del prolóculo cambió hacia más grande y hacia más pequeño. Ahora, si yo miro en el conjunto de los casos, parece ser que en el promedio tuvo más incidencia los incrementos que las reducciones. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que tendríamos es una tendencia neta. Otra causa, ya asociada a las tendencias basadas en la selección natural, puede ser la coevolución, que lo vamos a ver después. Es decir, cuando uno mira la evolución de algunos grupos, puede ver cómo se han ido modificando algunas características.
asociadas a las presiones selectivas que ha generado otra especie, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay dos tipos de salvia que son polinizadas por dos tipos de himenópteros, ¿sí? Y entonces lo que vemos es que hay una evolución hacia direccional a optimizar la eficiencia del polinizador, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí es que perfectamente la tendencia puede ser explicada por las presiones selectivas ejercidas por el polinizador, ¿sí? Hay otra explicación para las tendencias, y de vuelta aparece la selección de especies, en este concepto de tendencias netas. No es la selección natural, no es la adaptación. Fíjense, si los que están en amarillo son organismos que tenían cuerpo pequeño, y los que están en violeta, cuerpo grande, yo puedo decir, miro los promedios, en promedio incrementó el tamaño del cuerpo. Y en realidad la explicación es que el linaje que divergió con tamaños mayores especió más rápidamente que el otro linaje, dando lugar a una tendencia neta, ¿sí? Entonces, la causa del incremento en el tamaño del cuerpo no es porque es beneficioso, sino porque es el grupo que ancestralmente portaba el cuerpo mayor es el que dio más cantidad de especies. Entonces, en el promedio yo voy a ver ese sesgo hacia un mayor tamaño corporal. ¿Se entiende? Ya a esta altura sabemos de qué se trata la selección de especies. Entonces, un carácter puede ser arrastrado por la selección de especie y darnos la sensación de que ha evolucionado con una tendencia, ¿sí? Y en realidad no ha sido la selección, no ha habido una tendencia para el carácter, sino que el azar en esta selección de especie ha colocado al carácter en una posición particular. Y nos daría la sensación de que si esto era el tamaño más grande, es ventajoso sobre el tamaño pequeño. Simplemente lo que ha habido acá es diferencias en las tasas de especiación y no en las probabilidades de los individuos de estas distintas especies de sobrevivir y reproducirse portando tamaños grandes o tamaños pequeños. ¿Sí? Así que no es selección natural. Y esto explicaría, por ejemplo, una tendencia neta. Sería una explicación distinta a las expansiones y contracciones de la variabilidad. ¿Sí? Bueno, yo les hablé que podía existir este límite, me quedó mal puesta la imagen. A ver si la puedo girar. Ahí está, ¿sí? Está sacada la foto del libro y no me di cuenta. Hice lo mismo que me hacen con los parciales, me suben y les subí una foto dada vuelta. ¿Está? Miren ahora esto. Partimos de este punto. Imagínense el tamaño de un organismo pluricelular. El mínimo tamaño lo vamos a poner en este valor 0. No quiere decir que valga 0 ese tamaño. Bueno, si evoluciona, esos pluricelulares, ¿a qué pueden evolucionar? Pueden permanecer igual o pueden evolucionar a un mayor tamaño. Y si vemos, todo el tiempo ocurren modificaciones y diferenciaciones en todos los sentidos. Lo que pasa es que acá yo tengo un límite del lado izquierdo y en los promedios, ¿qué voy a ver? Que en términos generales se incrementó el tamaño. ¿Sí? Y esto es un ejemplo para la complejidad. Si partimos de la forma más simple, no queda otro que la evolución, aun cuando conserve formas simples, parezca generar un incremento en la complejidad. No es que la evolución en sí misma está dirigida al aumento en la complejidad, sino que si la evolución es posible solo en una dirección, que es más complejidad,
esto es la mínima posible, entonces en promedio yo voy a ver, si yo marco los promedios en cada uno de estos puntos, voy a ver esa especie de tendencia al incremento en la complejidad. ¿Se entendió? Así que acá no hay una expansión y contracción de la variabilidad, pero sí un límite impuesto a uno de los extremos en la variación. ¿Sí? Bueno, hemos visto entonces radiaciones, hemos visto tendencias y hemos visto que de vuelta lo que estamos cuestionando es si todo lo vamos a explicar por selección natural. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la selección natural no existe? No. ¿Quiere decir que no es importante? No. Quiere decir que muchas de las observaciones que nosotros las interpretamos, las explicamos como consecuencias adaptativas, pueden tener explicaciones alternativas que a lo mejor son, para ese caso, más útiles, mejores, ¿sí? Entonces, hemos dicho que una tendencia es el cambio en una dirección. Ese cambio lo veo cuando yo reconstruyo los fósiles, ¿sí? Si yo reconstruyo los fósiles mirando solamente, por ejemplo, este linaje, voy a hablar de una tendencia. Ahora, si miro todo lo que pasó en el grupo, tal vez los mismos rasgos que interpreté como ventajas adaptativas tenga que interpretarlos a la luz de otras explicaciones como la selección de especies, la existencia de límites impuestos a un extremo de la variación o la ampliación y contracción de esa variabilidad a lo largo del tiempo. ¿Sí? 3 explicaciones alternativas a la selección natural. Y entonces diríamos que podemos hablar de tendencias. Hay algo que me salteé. Tendencias uniformes y netas. Las uniformes podrían ser mejor explicadas por selección natural. Las netas tal vez tengan otras explicaciones, ¿sí? Y también podemos distinguir las tendencias en activas y pasivas. En general, ¿sí? Las activas son las que asociamos a la selección natural. Activamente la selección natural produce el cambio del carácter en una dirección, ¿sí? En las pasivas puede ser que haya otros efectos. A lo mejor luego la selección natural está a lo mejor contribuyendo a afinar el rasgo, pero básicamente la tendencia, la causa de la tendencia, no estaría involucrado a la selección natural y sí involucrado a las otras explicaciones, ¿sí? Como siempre vemos nuestra búsqueda de clasificaciones y yo se las menciono porque así aparecen en distintos textos, ¿sí? Fíjense, en una tendencia activa, toda la variabilidad se va desplazando, ¿sí? Y en realidad lo que vemos es, esto que está pintado acá en azul, es como el carácter, la selección, van apareciendo en la variabilidad, obviamente, van apareciendo posibilidades de avanzar hacia un extremo, también aparecerán en otros sentidos, pero la selección favorece a uno de los extremos, ¿sí? En este caso, lo que está pintado en blanco. En el otro caso, en la tendencia pasiva, ¿qué es lo que vemos? Que hay un límite impuesto a la variabilidad y entonces solo puede crecer en un sentido. Y esto es una tendencia pasiva. ¿Lo ven? Bueno, con esto terminamos el tema de las tendencias. Los dejo que piensen en preguntas mientras yo abro la siguiente presentación. ¿Tienen preguntas? Creo que no, profe. ¿No? ¿En el chat tampoco? Bueno,
Vamos a hablar entonces del último tema que tenemos para coronar la materia evolución, y es la coevolución. La palabra ya los debe transportar a la idea de que hay dos caracteres, dos grupos, que evolucionan al mismo tiempo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos en estadística de correlación y de regresión? Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la evolución con la correlación y la regresión? Cuando nosotros hablamos de correlación, nosotros decimos que hay dos caracteres, ¿sí? Dos variables, no hablemos de caracteres, dos variables cuya variación cambia acompañadas, cambian en forma conjunta, ¿no es así? Entonces, una variable, ¿sí? O el valor particular de una variable en una unidad de observación está acompañada con valores particulares de otra variable en ese mismo individuo. Eso nos lleva a plantear que, bueno, esas dos variables se modifican o se acompañan en el cambio. Pero una de las cosas que queda claro cuando uno habla de correlación es que una no es la causa de la otra. ¿No es así? Decimos, creció, a ver cómo podemos decirlo. Imagínense que ustedes aprobaron con alto puntaje el parcial de fisiología animal. Y otros aprobaron con alta calificación el parcial de evolución. Entonces yo digo, miro, hago una correlación de las notas de evolución y de fisiología y digo, hay una correlación. Los chicos que sacaron alta nota en fisiología, luego sacaron alta nota en evolución, y los que sacaron baja nota en fisiología, luego sacaron baja nota en evolución. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, ¿será que haber aprendido fisiología les sirvió para evolución? Entonces yo diría que la causa de que hayan sacado una buena nota en evolución es que saben fisiología. ¿Sí? Y ahí habría una causa y una consecuencia, y tal vez sería más apropiada hablar de una regresión, de cómo una variable condiciona a la otra, ¿sí? Mientras que yo podría tener otra observación y decir, no, a ver, los que sacaron nota alta en fisiología y en evolución son alumnos que llevan al día las materias, que tienen como hábito de estudio llevar al día las materias, y entonces no les ha costado sacar buen puntaje en una materia y en la otra. Y los alumnos que han sacado mal puntaje o intermedio, tiene que ver esto con los hábitos de estudio. ¿Podría ser una explicación? Entonces, cuando hablamos de coevolución, nosotros nosotros debemos encontrar la evolución de una característica en una especie como causa de la modificación de otra característica en otra especie y viceversa. No nos interesa que varíen juntos de casualidad, ¿sí? Sino nos interesan que varíen juntos porque una constituye una presión selectiva causa de modificación de la otra y viceversa. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Entonces, en la diversidad biológica muchas veces vemos esa aparente modificación conjunta, y la clave está en distinguir si hay otra causa que explica estas dos, como por ejemplo el hábito de estudio explicaba la correlación entre las notas de fisiología y de evolución, o bien hay una relación causal recíproca en la evolución de ambos caracteres de las distintas especies. ¿Se entendió? Para hablar de coevolución necesitamos asegurarnos que hay una relación causal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no me va a alcanzar mirar la asociación. Cuando yo vea la evolución de un carácter en asociación con otro, yo tengo que probar
que uno fue causa del otro y viceversa, porque si no, no puedo hablar de coevolución, ¿sí? Puede ser que el ambiente general haya cambiado y por lo tanto en los mismos tiempos las dos especies cambiaron. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales generales cambiaron para las dos especies que estoy analizando. Entonces, la palabra coevolución la podemos remitir al trabajo de Ehrlich y Raven, ¿sí? Él trabajó con las influencias recíprocas que tienen plantas e insectos. ¿Y qué es lo que vieron Ehrlich y Raven? Vieron que teníamos unas ramificaciones, una diversificación en el conjunto de las plantas hospederas que se acompañaba con la diversificación en el grupo de insectos que eran herbívoros de esas plantas. ¿Lo ven acá? Miren las filogenias en espejo que se ven, ¿sí? Y él dice, bueno, en un ancestro de las plantas evolucionó o surgió un mecanismo de utilizar evolucionaron metabolitos y esos metabolitos resultaron tóxicos para los herbívoros. ¿Qué ocurrió? Que los herbívoros evolucionaron escapándose, y les va a aparecer de vuelta el concepto de la reina roja, escapándose de esa presión selectiva. Entonces, por ejemplo, haciéndose resistentes o tolerantes a esa sustancia tóxica. Como consecuencia, ¿sí? Probablemente esa presión selectiva lleva a rutas metabólicas que modifican las sustancias tóxicas y que a su vez las diversifican. La diversificación de sustancias tóxicas lleva a la diversificación de especies dentro del clado, cada una de ellas siendo más tolerantes a un tipo de esas sustancias tóxicas. Y así uno lo que ve es esa evolución paralela. ¿Se entiende? Durante mucho tiempo se aceptó este concepto de coevolución. Y todo esto vino hasta el punto, no sé por qué no pasa, en que Janssen en la década del 80 dijo, bueno, si vamos a darle un nombre particular a algo que ya sabemos que existe y que lo hemos explicado siempre, como el cambio ambiental, como las presiones que ejercen todos los individuos que están, todas las especies que están interactuando entre ellas, me parece que no corresponde, dijo. Pongamos restricciones, si vamos a incorporar un nuevo término, pongamos restricciones. Y esas restricciones, Janssen las identifica muy bien y son las que hoy utilizamos para definir la coevolución en sentido estricto, ¿sí? Porque siempre vamos a ver coevolución. ¿Por qué? Y porque las especies interactúan entre ellas. Entonces, no usemos el término en forma vaga, sino lo usemos en forma específica. ¿Y cuándo lo vamos a usar según Janssen? Cuando veamos que un carácter de una especie ha evolucionado como respuesta a un carácter de otra especie y viceversa. La modificación del carácter en la primera especie genera ahora una modificación del carácter en la otra especie. O sea que hay una reciprocidad. Y en esa reciprocidad, fíjense, nosotros vemos cómo ha evolucionado la forma del pico de esta ave que poliniza a esta especie y cómo esa especie, el largo y las características de la corola y seguramente otras características más han evolucionado de una forma en que seguramente solo esta especie es capaz de polinizar. Entonces, en esas tres características que menciona Janssen, hablamos de especificidad. ¿Qué quiere decir especificidad? Que un carácter, por lo menos un carácter de una especie, evoluciona como respuesta a un carácter de otra especie. Reciprocidad, que a su vez esa modificación constituye una presión selectiva para la otra especie
¿sí? Y esta ida y vuelta de presiones selectivas van llevando a una especialización de la característica. Y a su vez esto tiene que ocurrir de forma simultánea. Si no se dan estas tres características, hablamos de una coevolución en sentido relajado, ¿sí? Y entonces hay términos particulares para explicar esas otras formas de coevolución. Esto sería la coevolución en sentido estricto. Tiene que haber especificidad del carácter y de las especies, reciprocidad, es decir, no basta con que una especie evolucione en respuesta al carácter de la otra, sino que esta otra también tiene que evolucionar en respuesta a la modificación de la primera. Y esto debe hacerse de forma simultánea. Entonces, es difícil de probar coevolución en sentido estricto, ¿sí? Miren acá, lo que tienen a la derecha es la metáfora de la reina roja. Las especies tienen que estar corriendo todo el tiempo para permanecer en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros tenemos un alelo A en un huésped y un parásito, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que acá el alelo cambia la frecuencia de acuerdo a la frecuencia de presencia del otro alelo en el parásito. Si tenemos parásitos que llevan alelo A y B y huéspedes que llevan alelo A y B, la frecuencia de estos alelos en el huésped va a depender de la del parásito y la del parásito va a depender de qué tan frecuente sea el alelo. Hay una persecución genética, podríamos decir, de una especie siguiendo a la otra, ¿lo ven? Y en este caso, esto que está acá, ¿no les suena conocido? ¿A qué les recuerda esa gráfica? Eran algo de la frecuencia dependiente de... Ajá. ¿Hay de selección o no hay Selección selección dependiente acá? de frecuencia. Selección es... dependiente de la frecuencia, ¿sí? ¿Podríamos decir que esto es coevolución en el sentido de Janssen? ¿Se cumple la especificidad? Vamos por parte. Sí. Tenemos un gen en el huésped, un gen en el parásito, es específico, y hay dos especies, la del huésped y la del parásito, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos reciprocidad. Sí, el cambio en la frecuencia alélica en una de las especies promueve el cambio de la frecuencia alélica en la otra y viceversa. Esto lleva a este cambio y este cambio lleva a este cambio. ¿No es así? ¿Y hay simultaneidad? Por supuesto que estamos hablando de una simultaneidad, no quiere decir que sea exactamente en el mismo momento, porque si es exactamente en el mismo momento, no va a ser una causa de la otra. Tiene que haber siempre algo que esté antes que lo otro, pero en un lapso de tiempo que nos permita pensar que la modificación del gen en el huésped, de las frecuencias alélicas, es como consecuencia de la modificación de las frecuencias génicas en el parásito y viceversa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede interpretar como que hay simultaneidad? Sí, hay un pequeño desfasaje, si yo miro acá, cuando pienso cómo se modifica la frecuencia del alelo en el parásito, como explica el cambio de la frecuencia alélica del hospedador, ¿sí? Pero hay simultaneidad. Nosotros vemos que los cambios están acompañados, ocurren al mismo compás, ¿sí?
Así que esto podría ser perfectamente un ejemplo de coevolución porque se están cumpliendo las tres propiedades importantes: especificidad, reciprocidad y simultaneidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que este cambio, aunque no evolucionó el carácter a largo plazo, a nivel microevolutivo estamos viendo todo el tiempo la evolución. Lo que pasa es que el carácter no se desplazó en términos generales y sin embargo hay coevolución. ¿Sí? Hay un cambio evolutivo recíproco en especies que interactúan específicamente, ¿sí? Y que las modificaciones se deben a esa interacción. ¿Por qué se modificó la frecuencia del alelo? Y porque hay muchos parásitos que llevan una determinada frecuencia del alelo que es afín para este tipo de genotipo, ¿sí? Bueno, entonces veamos qué condiciones se tienen que dar para que haya coevolución. Si la coevolución es consecuencia de la selección natural, yo para poder probar que hubo coevolución, necesito ver que haya variación en los caracteres asociados a la interacción, que haya diferencias en la adecuación biológica del carácter, y que haya heredabilidad, es decir, que esas diferencias en la variación sean heredables. ¿Se entiende? Entonces, si yo pruebo en ambos caracteres de ambas especies esto, y que las diferencias de adecuación están asociadas a las presiones selectivas que ejerce la otra especie, entonces puedo probar que ese rasgo ha evolucionado o está evolucionando de forma conjunta con el otro carácter de la otra especie. Así que nos faltaba la interacción, que la mencioné, pero no estaba escrita. Puedo probar coevolución si puedo probar todo esto, ¿sí? Y que esas diferencias en la adecuación están asociadas a la interacción. Miren lo que tienen ahí. Si yo miro un carácter en la especie 1, en el linaje 1, otro carácter en la especie 2, y digo, miren, acá hay paralelismo. ¿Será que esto es coevolución? ¿Sí? ¿Qué dirían ustedes si ven esto? ¿Profe? Sí. Luciana en el chat pide si puede volver a explicar las diferencias de adecuación. Ah, bien, volvamos atrás. Gracias por avisarme a tiempo. Fíjense que nosotros dijimos que el carácter tiene que tener variabilidad, o sea que habrá picaflores con un pico más largo y otros más cortos, en el ejemplo ese de la flor, o habrá, como lo vimos, tomemos el ejemplo de recién, el del parásito y el huésped. En el parásito, en la especie de parásito hay alelo A y alelo B, le llamemos, ¿sí? También hay diferencias en la adecuación. Esas diferencias en la adecuación quiere decir que el alelo A es óptimo cuando, y ahí aparece la interacción, el alelo B es frecuente en el parásito. Y al revés, el alelo B es óptimo cuando en el parásito es frecuente el alelo A. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre ellos, ¿sí? Entonces, se hace frecuente el alelo que es menos atacado por los parásitos que son ahora la forma más frecuente, ¿sí? Y tiene que haber heredabilidad, es decir, que esas diferencias, esa variación tiene que ser heredable. Acá está muy fácil porque estamos directamente mirando los genes, ¿sí? Visto desde el Luciana parásito. dice gracias. ¿Cómo? Ah, Luciana dice gracias. Perdón, pensaba que había terminado de hablar, pero se me había cortado. Bueno, más. está bien, está bien. Fíjense que lo mismo lo podemos ver desde el otro lado. Miremos en el parásito. En el parásito también tenemos alelos A y B. Esto está asociado con que es un carácter heredable y que hay diferencias en la adecuación. La adecuación es óptimo para el alelo A cuando es muy frecuente en el hospedador el alelo B, ¿sí? Y al revés también. Entonces,
esa interacción la estamos viendo. En las dos especies tenemos estas tres características y la interacción, obviamente, es la que conecta a ambas, ¿sí? Y la que explica las diferencias en la adecuación. Si no hay interacción, ¿por qué un alelo podría ser mejor que el otro? ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Bueno, y yo les decía que miráramos estas dos situaciones. Miremos la situación A. Yo miro en el linaje A y ha incrementado el tamaño del cuerpo. Miro el linaje B y ha incrementado el tamaño del cuerpo. ¿Es suficiente mirar este paralelismo en la evolución del carácter para hablar de coevolución? Miren, hay simultaneidad. Al mismo tiempo, en los dos linajes va cambiando el carácter. ¿Lo ven? Y hay especificidad. Estoy mirando un carácter particular y acá estoy mirando otro carácter en particular. ¿Qué me está faltando aquí? ¿La interacción? La interacción, la garantía de que hay una reciprocidad, que este siguiente paso en la evolución en el linaje A1 es consecuencia de la evolución de otra característica en el linaje 2. Si yo no puedo probar eso, no puedo hablar de una coevolución en sentido estricto. ¿Sí? Miren ahora el otro ejemplo. Yo analizo los fósiles y veo, miren, o analizo los relojes moleculares y armo este cladograma para este grupo y este cladograma para este otro grupo. Hay simultaneidad. La evolución de los grupos y la especiación ha sido simultánea, ¿lo ven? Ahora, ¿qué me faltaría aquí para hablar de coevolución en sentido estricto? Ahí tengo simultaneidad. Me está faltando asegurar que haya reciprocidad. La reciprocidad requiere encontrar la interacción y además requiere que esa reciprocidad esté asociada a especificidad de caracteres. Los cladogramas en espejo no son garantía de que haya coevolución. Tal vez el ambiente propició los aislamientos de los distintos grupos, ocurrieron por cambios ambientales que obviamente han afectado a los dos grupos, pero no garantiza que haya una interacción y una especificidad en esa interacción recíproca. ¿Se entiende? Entonces, a estos casos, yo no podría darles el rótulo de coevolución en el sentido estricto. Entonces, relajando esos principios de Janssen, se habla de otros términos para referirnos a la coevolución. Por ejemplo, ¿sí? Hablamos de la coevolución difusa. Bueno, la coevolución difusa es el término que hoy le aplicaríamos a lo que Ehrlich y Raven explicaron como coevolución. ¿Sí? Cuando no se mantiene el criterio de especificidad del carácter y de especie en el sentido taxonómico o de grupo, entonces no hay coevolución en sentido estricto. Fíjense que en el ejemplo que dieron Ehrlich y Raven, hablan del grupo filogenético de plantas que generan un metabolito que es tóxico y como consecuencia de ello, esa presión selectiva lleva a la evolución del grupo taxonómico de insectos que toleran esa sustancia. La diversificación de la sustancia tóxica lleva a la diversificación de los insectos que a su vez inciden generando una presión selectiva para la diversificación de nuevos metabolitos, ¿sí? Acá no hay especificidad. Hablamos de un grupo de sustancias metabólicas en un grupo de plantas y de un grupo de insectos. Entonces, al no haber especificidad,
La evolución del carácter puede ser la respuesta a la acción de muchas especies, que incluso pueden actuar de forma distinta, ¿sí? Al ser esto de este modo, yo no tengo forma de probar, ¿sí?, de que la evolución del carácter es consecuencia de esto otro, por la interacción, por la presión selectiva ejercida por la otra especie que lleva un carácter en particular. Generalmente cuando esto ocurre, puede no sostenerse la simultaneidad también, pero a veces hay simultaneidad y no puedo garantizar la especificidad de carácter y de especie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa idea de la evolución de los mecanismos de defensa químico en las plantas y la resistencia a estas sustancias por parte de los insectos deberían ser interpretados como coevolución difusa y no como coevolución en sentido estricto. Miren esto que tenemos ahí. Lo que tienen arriba es el tamaño del cerebro de los ungulados y el de abajo el tamaño de los cerebros de los carnívoros, ¿sí? Si ustedes miran, hay una suerte de seguimiento en los caracteres. Evoluciona el tamaño del cerebro de los ungulados, evoluciona el tamaño de del cerebro de los carnívoros que se alimentan de esos ungulados, y a su vez esto lleva a la evolución del tamaño del cerebro de los ungulados. ¿Cuál es la relación? Bueno, algunos han dicho que si evoluciona el tamaño del cerebro, hay un aumento en la inteligencia. Entonces, ungulados más inteligentes pueden escapar con distintas estrategias de los carnívoros, y esto constituye una presión selectiva que llevó a la evolución del tamaño del cerebro de los carnívoros. ¿Se entiende? Y entonces, la evolución del cerebro de los carnívoros lleva a desarrollo de estrategias de caza más complejas y más óptimas, y por lo tanto constituyen una presión selectiva para los ungulados que han evolucionado el tamaño del cerebro. ¿Lo ven? ¿Qué criticarían aquí? Desde el punto de vista de interpretar esto como coevolución en sentido estricto. ¿Qué dirían? Acá parece que hay una carrera de armas, como llama Van Balen en la hipótesis de la reina roja, ¿no? También podría ser las armas de los predadores para capturar sus presas y las armas o estrategias de los ungulados para escapar de la presa. Por ejemplo, mayor velocidad o movimientos erráticos que lo complican al carnívoro. Entre los carnívoros pueden desarrollarse estrategias de sociabilidad y caza en grupo, ¿no es así? De esas gráficas, dirían ustedes, ¿podemos aplicar el concepto de coevolución en sentido estricto? Profe, no logro distinguir bien qué es lo que dice al costado, o sea, sería el eje de la Y. En el eje de la Y es la frecuencia en unidades arbitrarias de la característica que estoy analizando, ¿sí? En este caso, el tamaño del cerebro. Entonces, fíjense que yo tengo acá ungulados de cerebro pequeño y de cerebro un poco más grande. Lo que cambia es la media, ¿ven? ¿Hay una tendencia o no hay una tendencia si miro las medias? Sí. Sí. Ahora, si miro los absolutos, miren qué pasa con las curvas. Lo que van haciendo es ampliando la variabilidad, ¿no es así? Entonces, lo que parece una tendencia puede ser una tendencia medio mentirosa. Yo tengo en todos los tiempos, incluido el actual, ungulados de tamaño de cerebro pequeño y ungulados de cerebro grande.
Y lo mismo pasa con los carnívoros, ¿lo ven? Entonces, primero, lo que yo estoy viendo es que el tamaño del cerebro en cada uno de los linajes ha incrementado hacia un extremo porque hay un límite inferior. Y esa correspondencia, ¿puedo asegurar que es la presión de unos sobre otros? ¿Qué criterios de Janssen no se están cumpliendo? ¿Hay simultaneidad? Pareciera que sí, que se han ido acompañando. ¿Qué es lo que falta aquí? La especificidad. Fíjense que hablamos de ungulados que tienen cerebros pequeños y otras especies de ungulados con cerebros más grandes en cualquiera de estas curvas. Y lo mismo con los carnívoros. Un ungulado puede ser presa de distintos carnívoros. Y un carnívoro puede tener muchas presas unguladas. ¿Cómo sé yo que es una presión selectiva tan directa, tan específica, carácter a carácter, especie a especie? ¿Se entiende? ¿Y no será que el tamaño del cerebro ha evolucionado simplemente por una expansión de la variabilidad en un sentido? Damos tiempo y en los dos grupos ocurre esto. Y no tiene nada que ver con las presiones de caza y de escape. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que sí no lo podemos probar. Con estas evidencias no tenemos formas para decir que hay coevolución en sentido estricto. Sí, difusa. Sí, parece ser y podemos pensar que esa interacción entre el predador y la presa y viceversa podría haber llevado a la evolución del promedio del tamaño del cerebro, pero fíjense qué interesante es esto de las curvas. Hay ungulados con cerebro pequeño y hay carnívoros con cerebro pequeño. Entonces la explicación de la inteligencia podría quedar bastante cuestionada. ¿No es así? De todas formas, fue una propuesta en su momento, ¿no? Bueno, acá está visto el escenario de Ehrlich y Raven con la idea de coevolución difusa. Las plantas producen compuestos secundarios, esos metabolitos. Esos nuevos compuestos alteran la calidad nutritiva de esas plantas, ¿sí? Y además producen pérdida de las probabilidades de supervivencia de los insectos. A su vez, estas plantas, que ahora están menos atacadas por los insectos, ¿sí?, diversifican esos compuestos. Miren, aparece la idea de radiación. Hay una radiación evolutiva y el compuesto que se constituye en un tóxico para los insectos permite una radiación adaptativa. ¿Por qué? Porque pequeñas diferencias en esas sustancias, en esos metabolitos, marcan diferencias en las especies. Bueno, esa diversificación lleva a la evolución de mecanismos de detoxificación y resistencia en los insectos, y entonces la evolución de estos insectos puede estar asociado a radiación, distintos mecanismos de detoxificación más específicos que vuelven a generar presión selectiva sobre cada una de estos grupos de plantas, ¿sí? De todas formas, acá lo que nos está faltando es la especificidad, ¿sí? Miren, acá está representado lo que ha pasado entre algunas plantas y los insectos, ¿sí? Y acá del otro lado las ramificaciones en las filogenias de algunos grupos de plantas y la de los insectos, que parecen ser simultáneas. Lo que nos falta es la reciprocidad, ¿sí? Perdón, nos falta la especificidad, ¿sí? Bueno, acá hay otro ejemplo. Puede haber cladogénesis paralela, como lo vimos recién, muchas veces entre parásitos y hospedadores, ¿sí? Es decir, si yo hago la clasificación, por ejemplo, de
estos, roedores, ¿sí? Vemos que cada una de las especies tiene parásitos específicos. ¿Lo ven? Estos piojos específicos con cada una de las especies. Entonces miro los cladogramas y hay un parecido bastante grande. En algunos casos parece ser que algunos piojos pueden parasitar a más de una especie. ¿Sí? Bueno, esto nos lleva a pensar en la coespeciación. ¿Será posible que el aislamiento de estas especies haya producido ambientes que aíslan a los piojos? La mejor explicación es eso. Con el aislamiento de estos roedores se genera una nueva especie. Y los insectos que estaban en esa especie evolucionan en relación a esa especie, pero no en una interacción. La nueva especie constituye un aislamiento para esos parásitos que han quedado atrapados en esa población. Entonces, el espejo en los cladogramas no implica reciprocidad. Acá simplemente el aislamiento del huésped es la causa del aislamiento de los parásitos, pero no viceversa. Acá tenemos coespeciación. Que haya coespeciación no garantiza que haya una interacción. Yo deberé encontrar las interacciones específicas, ¿sí? El carácter es la parte más difícil. Acá parece que hay especificidad, pero necesito encontrar la explicación de cómo un carácter en esta especie es modificado como consecuencia de otro carácter en esta especie y viceversa. ¿Les queda claro? Entonces, hay muchos grupos que tienen, sobre todo entre parásitos y hospedadores, que es algo parecido a lo que vimos entre las plantas y los insectos que hacen herbivoría sobre esas plantas, ¿no es así? Que ramonean esas plantas. Bueno, ese parecido en la filogenia no es garantía de que haya coevolución en sentido estricto. A esa coevolución la llaman coevolución de proceso mixto. ¿Sí? Esa evolución no quiere decir que no haya una interacción, lo que pasa es que yo no encuentro una interacción específica para el carácter de cada una de las especies. ¿Sí? Hay una interacción, una es el huésped y la otra es el parásito, vaya si no hay interacción. Lo que pasa es que no puedo explicarla en relación a un carácter en particular. Y parece más bien que hay más influencia de una especie sobre la otra. Por ejemplo, el aislamiento que provocó las especiaciones en los roedores tiene un efecto mucho más importante en la especie de parásito que viceversa. El parásito probablemente no generó ninguna causa que modifique a la especie original. Esa es una posibilidad. Si se encuentra esa reciprocidad, bueno, hablaremos esa especificidad en caracteres acompañados de reciprocidad, yo podré hablar de coevolución en sentido estricto. Por ahora, mirar solo las filogenias esas en espejo no alcanza, sobre todo si se trata de parásitos y huéspedes. Hay interacción, por supuesto, ¿sí? Miren acá, se me ha desplazado, ¿sí? Bueno, lo que estamos diciendo es que hay muchas interacciones y que esas interacciones no cambian nuestro concepto clásico de selección natural, donde vemos que todas las especies pueden constituir presiones selectivas para otras especies, ¿sí? Lo que necesitamos es garantizar que se cumplan las tres condiciones. Cuando hay interacciones con parásitos o con relaciones mutualistas, ¿sí? Toda la población actúa de una especie, actúa sobre la población de las otras.
Y lo que puede pasar es que haya muchas poblaciones, no lo lean porque se me desplazó y ya no vale la pena que lo corrija. Puede haber muchas poblaciones distintas de parásitos. Entonces, una misma especie, una población de una especie en un lugar, tiene interacciones con poblaciones distintas de distintas especies. Entonces, cuando yo miro un carácter en particular, a largo plazo, ¿cómo sé cuál fue la interacción? En el lugar A, la población A interacciona con poblaciones de la especie B y C. Y en otro lugar B, la otra población de la primera especie interacciona con poblaciones de otras especies. Entonces, es muy difícil plantear en estos casos, ¿sí?, que hay una coevolución en sentido estricto. En general, a eso se le llama coevolución geográfica, ¿sí? O coevolución en el espacio geográfico, en un mosaico geográfico, haciendo referencia que las poblaciones de las mismas especies en distintos lugares generan interacciones diferentes. Y entonces, ¿Profe? sí. Luz dice que se tiene que desconectar, que tiene turno con el médico. Bueno, hasta luego, Luz, que estés bien. A lo mejor ya se desconectó. Lo que estamos hablando entonces, que es difícil garantizar la especificidad, porque hay una interacción diferente en cada uno de los lugares donde la especie habita. ¿Se entiende? A eso se le llama coevolución en mosaico geográfico. Hay mosaicos geográficos en donde las interacciones no son iguales, donde las presiones selectivas no son iguales. Entonces yo no puedo sacar la conclusión general del carácter A en la especie A ha evolucionado como respuesta a un carácter A en una especie B y viceversa. ¿Sí? Las interacciones son mucho más complejas que lo que pensamos para garantizar esa reciprocidad. Perdón, esa especificidad. A cada rato me equivoco. ¿Sí? Bueno, muchas veces se ha visto, y hay muchos estudios en los últimos tiempos, que un parásito está condicionando la reproducción de su hospedador. Eso se ve entre riquecias y microorganismos, como las riquecias y los micoplasmas, que afectan la reproducción de insectos, ¿sí? Y entonces podrían estar generando aislamiento reproductivo en la otra sin que haya una interacción directa carácter a carácter, ¿sí? Eso estaría explicando de vuelta la coevolución de proceso mixto. Bueno, con esto terminamos de una forma bastante rápida el concepto de coevolución. Fíjense que la simbiosis, no la hemos mencionado, pero la simbiosis está muy relacionada con la coevolución. Lo que pasa en la simbiosis, y hablo de la simbiosis en sentido evolutivo, no en el sentido ecológico, ¿sí? La simbiosis en el sentido evolutivo, nosotros formamos, el resultado es la formación de un nuevo tipo de organismo. La simbiosis en el sentido ecológico son el resultado evolutivo, ¿sí? Y la simbiosis en el sentido ecológico, es decir, mirar la relación en la escala espacial y temporal corta, implican que hay adaptaciones de una especie a la otra y viceversa, ¿sí? La simbiosis, cuando la vemos en el sentido evolutivo, nos están hablando del origen de una nueva característica y un nuevo tipo de organismo. La simbiosis en el sentido ecológico han evolucionado seguramente como consecuencia de la coevolución, ¿sí? Hasta tal punto que hay una dependencia de una especie respecto a la otra y viceversa, ¿sí? Bueno, no sé si tienen preguntas, con esto terminamos. Profe, Vanessa Chocobar avisa de que no se conectó porque tienen parcial, el último parcial de impacto, y que cualquier duda con
con lo que tenemos que presentar el lunes y el martes, se comunica con usted. Bueno, recuerden que tienen consulta mañana, así que pueden hacerlo ahí, ¿sí? Bien, profe, le aviso. Igualmente, seguramente con Vanessa, no sé quiénes son porque no lo estoy mirando en este momento, hay algún compañero o compañera que pertenece al mismo grupo y que podrá explicarles también, ¿sí? Si no pudiera conectarse mañana. Profe, en la designación de los trabajos me tocó con Flores, pero no sé el nombre y no lo conozco. Valeria no la- Flores. Valeria. Bien, discúlpenme, Valeria Flores. Ustedes, claro, uno siempre supone, perdón, voy a dejar de grabar, ¿sí? Creía que había dejado de grabar y veo que no.